Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente de la parte que vengas del mundo, que nos estés escuchando, bienvenido, bienvenida una vez más a nuestro podcast semanal Masterminds. Hoy, como no, parte de la serie acerca de la mente neurodivergente, tenemos con nosotros a Celia de EducaGender y vamos a hablar con ella sobre las relaciones paternofiliales de una mente neurodivergente. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, María. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Yo bien, aquí con muchas ganas de hacer hoy el podcast. A mí me gustaría comenzar, Celia, por preguntarte sobre tu experiencia, porque tú eres neurodivergente para las personas que nos escuchan hoy por primera vez. Sí, yo soy una persona neurodivergente con TDAH diagnosticado y pendiente de un diagnóstico de autismo. Bueno, y también tengo altas capacidades, si me había olvidado decirlo. Pero sobre todo tengo sobre todo, o sea, lo que más me caracteriza a mí es por tener TDAH. Hoy, hablando de las relaciones entre padres e hijos, me gustaría y me interesaría mucho, seguro que a nuestra audiencia también, que nos contases tu experiencia cuando eras chiquitina. Pues a ver, mira, justamente hoy cuando he llamado a mi madre, porque yo la llamo todos los días, le he preguntado que cómo me habían diagnosticado a mí todo esto, ¿no? El TDAH y cómo lo habían vivido, porque también es muy importante saber la parte de, de los padres cuando tú eres pequeño, ¿no? Y a mí mi madre, según me ha contado, y porque hay muchas cosas que, como yo era muy pequeña, muchas cosas pues yo no las recuerdo, ¿no? Entonces, ella me ha contado, que es muy interesante, que a mí me diagnosticaron, bueno, no diagnosticaron, se dieron cuenta de que yo tenía algo, vamos a llamarlo algo, con alrededor de unos 5 años. Y ¿Y esto, cuáles fueron esas primeras señales que pudieron a indicarlo? ¿Te lo ver, cuento? yo te voy a explicar lo que viene siendo lo que de mí vieron, pero según yo he estado escuchando lo que me ha contado mi madre no hoy, como que había algo que no, o sea, para mí no viene a ser un síntoma, o sea, cuando tú vas a que te diagnostiquen, mm, no diría vengo por esto, ¿no? Pero sin embargo, a raíz de eso fue cuando ya decidieron hacerme un examen neurológico. Ok. Porque a mí me pasaba que yo de pequeña mm, tendía a, primero, de ser muy hiperactiva en cuanto a mi movimiento en clase con otros niños, que no me paraba quieta, y además tenía la costumbre de meterme las cosas en la boca. O sea, Ujú. yo me metía pues la mano, unas tijeras, me metía cualquier cosa en la boca. Entonces, una de mis profesoras de cuando yo estaba en infantil, lo que se llamaría ahora infantil, eh, vio que algo no iba bien. O sea, que ese comportamiento no era, como diríamos, normal para Ujú. una persona de esa edad. Entonces, hablaron con el psicólogo del colegio donde yo iba y empezaron pues a investigar, a hacerme pruebas cerebrales para ver lo que me pasaba, porque además yo tenía un retraso madurativo con respecto a la edad que yo tenía. Y de hecho yo a día de hoy, bueno, durante toda mi vida yo tengo problemas, o sea, problemas en el aprendizaje que sean, bueno, que vienen a raíz de la neurodivergencia que yo tengo. Entonces, a través de todo eso, pues decidieron, primero empezaron con la terapia conductual, ¿no? Lo que viene siendo terapia para arreglar, ver cómo mejorar mi conducta para poder yo tener una mejor vida. Ujú. Y luego, como eran los años 90 cuando se estaba empezando con la medicación del TDAH, decidieron probarla. Pero como yo era una niña muy delgadita y muy pequeña, todavía era muy pequeña, no tenía ni 6 años. Entonces decidieron, sobre todo mi familia, que no tomara esa medicación y volver a la
terapia psicológica. Entre la terapia psicológica, la ayuda que me daban en el colegio con diferentes tipos de libros para que yo aprendiera y mejorara, o enseñarme cosas para que yo mejorara la psicomotricidad. A raíz de eso yo pude mejorar mucho pude mejorar, no pude avanzar en mi etapa escolar durante lo que viene siendo el colegio. Ujú. Y luego cuando llegué a la adolescencia, sí que es verdad que yo pasé durante un tiempo como esa adolescencia que ya de por sí es complicada, Sí, sí. teniendo una neurodivergencia es el doble de complicada, porque primero, como ya dije en anteriores podcast, creo que en el primero, la mente neurodivergente es más inmadura. Por lo tanto, me costó adaptarme mucho a la adolescencia. Entonces, a través de un centro que yo iba, porque yo además de tener una neurodivergencia tuve un trastorno en la conducta alimentaria, a través de eso decidieron ver cómo ver si me podían dar la medicación de nuevo para yo mejorar, ¿no? En la adolescencia. Y para ello me hicieron porque no me podían dar la medicación solo con la parte neurológica, con los exámenes neurológicos. Entonces me tuvieron que hacer un test que se llama el test de Weiss o de Weiss, pero para la gente que sepa un poco, si digo Weiss, sabrá lo que digo. Estoy diciendo. Y allí fue cuando por primera vez en un papel, lo que era un papel, ponía que yo era una persona con TDAH severo y con altas capacidades, sobre todo en el área del lenguaje. Qué interesante. Sí. Entonces, a mí me surge la siguiente pregunta. Tú, como niña neurodivergente, ahora adulta, Sí. has pasado por muchísimas fases y Mm. muchísimos inconvenientes que te has encontrado. Y mi pregunta aquí es, primero, ¿cuáles son las primeras señales para estos padres que a lo mejor nos están escuchando y no saben si a lo mejor notan algo que sus hijos, pues eso, no son síntomas, como tú muy bien lo has descrito, son señales? Sí. Y se preguntan, ¿debería llevar a mi hijo al médico a quién se lo llevo? ¿Cuáles son esas primeras señales? ¿Qué tipo de apoyo profesional busco? Mira, yo aquí vengo a decir algo, ¿no? Los niños, como tal, hablando de la infancia, son Ujú. niños que son movidos y que hasta los 6 años son niños que pueden ser movidos, que pueden prestar poca atención, que pueden, pues yo qué sé, tener sintomatología que diría, tiene hoy un trastorno del déficit de atención y no será así, ¿no? Eso es lo primero. Sin embargo, cuando la persona, yo ahora aquí voy a hablar, y lo quiero decir antes de seguir, porque quiero hablar sobre todo del TDAH, que es lo que más controlo en este caso, ¿no? Para poder hablar mejor, ¿no? Entonces, si hay una problemática en el estudio cuando ya va avanzando, ya a partir de los 6 años, o de repente se mueven más de lo común, o son niños muy despiertos, con muchas preguntas, que preguntan todo mucho, que tienen una curiosidad innata, que lo ves en el colegio y te dicen, es que no presta atención, es que no es capaz de seguir una clase, pero sin embargo está en casa y está todo el día preguntando, todo el día queriendo saber cosas. Eh, Personas, por ejemplo, que empiezan a hablar a una edad muy temprana, más allá de la que le toca hablar, o a leer o a escribir. Eh, Niños que cuando tú los ves, sobre todo en la escuela, en el colegio, dices, aquí hay algo, ¿no? Y sobre todo los padres o sea, los padres que ven esos síntomas o rasgos en sus hijos, Señales. señales, ¿sí? Las suelen ver porque se las hacen ver en el colegio.
El colegio sobre es muy importante en esta claro, fase, entonces. el colegio para mí es fundamental, sobre todo que haya una buena educación, o sea, una buena profesorado, un buen profesorado, que haya estudiado y sepa sobre neurodivergencia, porque es con quien más tiempo pasan Mm. al día. Y la, Entonces, el profesorado, o el claustro, o la PT que haya a lo mejor en el sí, cole, pueden, orientar a los padres hacia claro, hacia dónde ir, ¿no? Y dónde buscar claro. apoyo profesional. Yo siempre recomiendo que los padres, una vez tengan esas señales, no hayan visto que pues que su hijo va más, le cuesta más estudiar, o que se dispersa más, o que entra más en conflicto con los niños, todas esas cosas que he dicho antes, que vayan al médico de cabecera, ¿no? Para que les puedan derivar a un psiquiatra infantil, lo primero. ¿Por qué? Porque el psiquiatra, junto con el psicólogo, que también le tendrán que derivar al psicólogo, será quienes le puedan hacer el diagnóstico. Claro. Y una pregunta, aquí en esta etapa, cuando todavía son niños y no se han diagnosticado y tal, se tratan como niños normales, o sea, y Sí, con normales me refiero a neurotípicos. sí, sí, sí. Una vez que, los padres en casa están empezando a notar ciertas señales, aún sin diagnosticar, em, hemos hablado en todos los episodios hasta ahora de que los niños, las personas neurodivergentes suelen tener una herida de rechazo muy Mm, grande, porque se sienten incomprendidas, sienten que no pueden ser ellas mismas, que cuando lo son se llevan la bronca o les regañan o correcto. se les manda a callar o se les manda a Mm, estar quietos. Entonces, para ser aceptados y queridos sienten que tienen que dejar de ser ellos y eso crea mm, muchísima rabia, muchísima frustración, bueno, lo que es una herida de rechazo. mm. Em, a mí me gustaría muchísimo preguntarte ahora para orientar, a las familias, a los padres de estos niños, algunas estrategias o algunas técnicas para fomentar sobre todo la autoestima, la autonomía y, la construcción de una identidad positiva, en definitiva. A ver, yo lo primero que recomiendo siempre es que la propia persona, o sea, el propio padre, acepte las características de su hijo. Y esto es muy complejo porque tú ahora mismo estamos hablando de señales, pero si esas señales el propio padre no las reconoce en su hijo, es decir, aunque la reconozca, la rechaza, no va a poder, eso no va a poder funcionar, ¿no? Una vez hayan aceptado esas señales que tienen sus hijos, lo que tienen que hacer es naturalizarlas. Es decir, dejar que lo que están lo que tengan, las señales que vienen, que las dejen ser como algo natural. O sea, normalizar cómo es su hijo. No decir, cállate porque estás haciendo mucho ruido. eh, entonces, hacer que el ambiente en casa sea seguro mediante la aceptación y sobre todo también mediante el apoyo. Es decir, si tú tienes un hijo que de repente, yo qué sé, le cuesta más aprender a leer porque tiene un problema de aprendizaje por su neurodivergencia, pues en vez de decirle es que eres tonto, no puedes hacerlo, coger y buscar técnicas para enseñarle a leer y a escribir de otra manera, adaptada al aprendizaje de la persona, ¿no? También es muy importante que se creen momentos, a mí me parece muy importante, momentos en los que la persona pueda estimularse, o sea, pueda descargar toda esa sobreestimulación que puede tener cuando son niños pequeños. ¿Para qué? Para evitar lo que se denominan meltdowns, que son como rabietas descontroladas. Que eso lo que puede hacer es que los niños se sientan mejor porque no están todo el rato siendo juzgados por los padres y teniendo que estar sobreestimulados debido a que no los comprenden. Y
también como que pueden, a ver cómo lo explico yo bien, como que pueden tener ese lugar seguro para poder o sea, regularse y volver a ser al ser que ellos son sin llegar a la rabieta o sin llegar al, al enfrentamiento y entonces empezar a sentirse rechazados. Lo más importante es eso, buscar espacios para la autorregulación del niño, comprensión y sobre todo que los padres, aunque sean solo sintomatología y no o sean rasgos, que aprendan sobre ello y lo naturalicen siempre. He leído hace no mucho un artículo en el que ponían de manifiesto la importancia, bueno, el beneficio tan importante, el impacto tan positivo que tienen los animales de compañía cuando se trata de niños neurodivergentes, Sí, porque un perrito, un gatito no te juzga, no te mira mal, no tienes que cambiar para que te quiera ni nada de eso. Y puede estar el niño en su cuarto, estar con el perrito y además, cuando los niños, como hemos comentado en el episodio anterior, comentamos, perdón, en los episodios anteriores, cómo tienen esa capacidad tan desarrollada, de a la hora del tocar en diferentes sentidos, ¿no? sí, El oído, el tacto, cómo puede llegar a ser muy soothing, muy, sí. ay, que no me sale la palabra en castellano, como que Muy los muy, relaja mucho el sí, tener un animal cerca. sí. Me gustaría también preguntarte sobre cómo, una vez que se ha diagnosticado al niño o a la niña, ¿cómo se puede involucrar a otros miembros de la familia para apoyar a esta personita, ¿no? Que estamos intentando ayudar? Pues siempre mediante primero la información, porque aquí en todos los podcasts voy a decir lo mismo. La información es la clave. La clave porque, por ejemplo, los padres cuando tienen que contarle eso a los hermanos por ejemplo, si tienen hermanos, ¿no? Primero les tienen que explicar a los familiares lo que, lo que es la neurodivergencia que tiene su hijo, ¿vale? En este caso. Entonces, una vez o sea, le han informado y le han enseñado lo que es la neurodivergencia que tiene, lo tienen que hacer partícipes de el día a día de la persona neurodivergente. ¿Para qué? Para que aprendan las personas, los familiares, cómo es el hijo o la persona, el menor, cómo es y qué necesidades tiene ese menor cuando esté con ese familiar. Es decir, si por ejemplo yo estoy con mi madre, ¿no? Y de repente me mandan con mi abuela tiene que saber cuáles son las necesidades que yo tengo. O sea, entonces, con la información y explicando las necesidades a los familiares y sobre todo, como verás que digo en el podcast mucho, la naturalización de la neurodivergencia se podrá integrar a ese niño dentro de la familia y todos los miembros sabrán cómo cuidar al menor neurodivergente. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias, Celia. ¿Cómo se puede? Porque a mí lo que se me viene ahora a la cabeza es este niño que está en un sistema escolar, en un sistema social, en el que está sobreestimulado, en el que se siente rechazado. Y me gustaría saber, porque claro, estamos hablando Sí, de información, de normalización, pero lo cierto es que vivimos uy, en una sociedad sistemática. Y me gustaría, si es posible, que tú nos dijeras a los padres y a los ciudadanos en general que puedan escucharnos, ¿cómo pueden las familias equilibrar la necesidad de estructura? Porque al final estos niños
también necesitan una estructura, ¿no? Muchos de ellos será algo imperativo y si los sacas de Mm. su rutina será un caos. Pero esa necesidad de estructura con la flexibilidad que un niño neurodivergente A ver, aquí puede llegar a depende del tipo necesitar. de neurodivergencia, porque como voy a explicar ahora, no es lo mismo un niño con TDAH que puede tener la necesidad de fluir que no fluyen, es fluir en plan de ahora hago esto, ahora hago lo otro, ¿no? Y sin embargo, otro menor con autismo puede necesitar ¿cómo se dice? Una rutina muy marcada, ¿no? Al final eso te lo acaban dando, o sea, la respuesta a eso te lo acaba dando el menor, es decir, el menor te va a decir qué necesita, ¿no? Sin embargo, y aquí tengo que decir algo que en mi caso ha pasado con mi familia, eh, al final la familia, sobre todo los padres, gira en torno al menor. Es decir, no, cuando son pequeños acabas adaptando todas tus rutinas a la rutina del menor neurodivergente. Por lo tanto, esa flexibilidad, como que durante el tiempo en que el menor, sobre todo durante la época infanto-juvenil, acaba como desapareciendo, o sea, te acabas centrando al 100% en tu hijo. Em, Has mencionado la Sí, infantojuventud, o sea, mientras el niño está siendo niño y cuando pasa hacia sí, la porque en la adolescencia, adolescencia, ¿no? que sea que hay que empezar a darle, bueno, ya desde la infancia, pero se empieza ya como a tener un poco más de autonomía, ¿no? En el hecho de que son adolescentes y pues pueden hacer más cosas que si eres un niño más pequeño. Sin, Claro, exactamente. ¿Qué consejos darías tú para manejar esta transición, ¿no? De la infancia a la consejo, pues adolescencia yo sería. paciencia. Es que no, Paciencia a los primero a los padres o a padres y los después a los niños. niños, porque aquí pasa una cosa, y es algo que todos los padres con niños neurodivergentes deberían como entender, y muchos no lo entienden. Como he dicho antes, los cerebros neurodivergentes son más inmaduros, por lo tanto, y esto que vengo a decir lo voy a poner como un ejemplo. Una persona de 15 años, ¿vale? Puede tener un cerebro que se asemeje al de una persona de 10. Por lo tanto, su inmadurez cerebral eh, es bastante, ¿no? Son 5 años de diferencia. Y en la adolescencia eso se Sí, nota sí. mucho porque cuando tú tienes 15 años se supone que estás en la edad del pavo. Es decir, en una adolescencia con muchas hormonas, con muchos cambios, se activa la sexualidad, la libido, bueno, todas esas cosas que todos conocemos ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eso hormonalmente y fisiológicamente está ahí, pero tu cerebro es de una persona, o sea, neurológicamente tienes 10 años? No significa que tengas 10 años mentales, significa que procesas las cosas como si tuvieras 10 años, ¿no? Entonces, sí, Tienes somos esa personas, inocencia, ¿no? sobre Todavía. todo cuando eres adolescente, muy inocentes. O sea, personas que incluso otros te suelen decir, es que todavía actúas como un niño, como una persona pequeña, es que te gustan los arcoíris, te gustan las purpurinas, por ejemplo, ¿no? O los peluches, o todavía ves películas de dibujo, que yo no estoy, que yo siempre digo aquí que la edad, que no existe edad para que, para que te gusten todas esas cosas. Pero me vengo a explicar, son ejemplos que la gente cuando me escuche lo visualizará muy bien. Entonces, claro, ahí viene la autonomía, está aquí, pero a la vez todavía tu cerebro no está preparado para para ese momento. Entonces yo recomiendo, lo primero que recomiendo es que se hable mucho con el menor adolescente. O sea, que se le explique mucho sobre la adolescencia, sobre sus cambios y sobre todo que se tengan como muy marca, o sea, como una pauta muy marcada y ya no solo a la hora de organización y todo eso, sino
el límite, que se le ponga el límite al adolescente, porque hay que ponerle límites cuando no tiene neurodivergencia, pero cuando las tiene más, porque sus hormonas y su cerebro no son compatibles y encima somos personas que necesitamos la dopamina a tope, entonces empezamos entre las hormonas, Ujú. la dopamina, el entorno que tenemos, que además nos incita a la dopamina, porque los adolescentes ya de por sí, incluso los neurotípicos, viven por y para la dopamina. Entonces, pues Mm. hay que explicar muy bien eh, la adolescencia a la persona neurodivergente, hay que poner muchos límites en el sentido de límite para que no se te, como digo yo, para que no te salten, porque Hablando de ese momento en el que hay que explicar esta sí, neurodivergencia al adolescente, ¿cómo aconsejas tú a las familias, a los padres, abordar esta conversación para que el niño o el adolescente integre su neurodivergencia como parte de su identidad, como algo natural? Imagínate, por ejemplo, que el niño no está diagnosticado, pero los padres están comenzando a darse cuenta de que, pues sí, es posible. ¿Cómo explicaría, o sea, cómo a mí me gusta mucho deberían abordarlo a abordarlo? través de vídeos, o sea, información siempre, ¿no? Pero a través de, por ejemplo, vídeos, o ahora que está muy al día, a la hora del día, las redes sociales, ¿no? Dar esa información fácil que los niños y los adolescentes pueden entender, pero lo más importante es eso, la información y sobre todo, como digo siempre, naturalizarlo. Es que aquí partimos de la base de que siempre es lo mismo, la información y la y hacerlo todo de forma natural, o sea, no ten, claro, no tener una conversación Normalizarlo. desde el tienes esto, sino desde, porque las neurodivergencias no se tienen, se son, tú eres algo, entonces Sí, decir, mira, claro. tú eres esto porque, y le saca un vídeo o le explica de manera muy sencilla cómo funciona el cerebro, tu cerebro, su cerebro. Entonces, a través de eso, del funcionamiento básico, hay demás en YouTube, hay muchos vídeos explicados de manera muy sencilla sobre cómo funciona el cerebro neurodivergente, dependiendo de la neurodivergencia, hay un vídeo o hay otro. Y es eso, cuanta más, sobre todo el adolescente, cuanta más información tenga, mejor porque podrá aprender sobre lo que le pasa y de hecho yo esto lo vivo mucho en mi casa porque mi pareja tiene una hija que aunque todavía no está diagnosticada, pero también tiene, por ejemplo, TDAH, ¿no? Y nosotras siempre Ujú. estamos explicándole cosas, tanto de, mira, esto es un burnout, esto es, pues, estos son se llama estereotipia, esto es yo que sé, parálisis por análisis, le vamos explicando cosas, ¿no? Y entonces ha llegado un momento en que ella misma es la que viene y nos dice, oye, pues me he dado cuenta de que por la tarde cuando estoy estudiando me da parálisis por análisis. O mira, tengo limerencia, que le gusta a mucha gente. O sea, está en una época en que le gusta a todo el mundo. Entonces es como, no, pero aparte de Qué bonito. por la adolescencia, por otras cosas, ¿no? Entonces es como que hemos ido naturalizando esa manera de explicar las cosas y ella al final tiene unas herramientas que le hacen ver las cosas y poner, y además es muy bueno eso porque le ayuda a poner herramientas en las que puede mejorar lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. Estáis, a la hora de Sí, explicarlo, ¿no? En los momentos en los que ocurre, le estáis proporcionando claro, herramientas al menor para que en el momento que le ocurra, poder identificar, lo que le está pasando, ponerle correcto. un Y lo nombre y más así importante es normalizarlo. que se lo,
se lo diga, o sea, decir las cosas, los padres tienen que decir las cosas desde la normalidad, porque aunque sí, y desde la Con normalidad, es cariño. decir, en ningún momento demonizar la neurodivergencia. Pero hay muchos padres que lo No, por hacen supuesto. y porque no lo entienden ellos mismos, porque lo primero es el padre tiene que entender lo que le pasa a su hijo. Sin eso, Y eso es lo que va a colación de lo que hemos dicho antes de la aceptación. Una persona no puede correcto. entender De algo que no hecho, acepta. aquí no lo he dicho yo antes, pero en mi experiencia sí que me ha pasado eso. Es decir, en mi experiencia yo he tenido a mi padre que lo ha aceptado, pero le ha costado más que a mi madre. Entonces, sus formas de tratarme, como había una aceptación diferente, no voy a decir que no lo haya aceptado, pero lo ha aceptado desde otro punto de vista, porque es padre, a veces pienso que porque es padre y no madre, pero bueno, aquí cosas mías. Entonces sí que he visto yo ese, no rechazo, pero sí esa, como tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, y yo decirle, no puedo mejorar, y decir, sí, puedes mejorar esto, puedes, y como intentando que curar, o sea, cambiar algo que no tiene, no se puede cambiar. Esa Claro, falta de aceptación al final es... la persona neurodivergente la sí, percibe como un rechazo. Entonces, claro, a mí me gustaría ahora preguntarte ya a nivel curiosidad, sobre todo por si existen adolescentes sí, que nos escuchan, ¿cómo pasaste tú? O sea, quiero que nos cuentes a modo cotilleo se un viene poco aquí salseo. entre familia, sí, un poco de salseo. ¿Cuáles fueron los retos que tú te encontraste a lo largo de tu adolescencia, ¿no? Pues ¿Y mira, para cómo lo mí el superaste? mayor reto fue encajar, la aceptación, ¿no? Encajar en un lugar. Porque yo primero venía de una infancia con mucho rechazo y no solo de, o sea, un rechazo de la sociedad, ¿no? De los niños, las madres no me entienden a mí, pues sus hijos no se juntan conmigo porque las madres no quieren influencia de mí, que eso está muy feo, pero bueno. Entonces llegó a una edad adolescente en la que ya de por sí todos los adolescentes buscan aceptación, pero encima cuando tú no ves el mundo de la misma forma que los adolescentes que te rodean, pues es muy complicado, ¿no? Yo durante mi etapa adolescente tuve un caos, mi vida fue un caos porque aparte de esa aceptación intenté encajar en cánones de belleza, en buscar lugares donde no solo se me aceptara, sino se me quisiera, que no es lo mismo. Eh, y No, claro. llegué a lugares y ambientes muy tóxicos, de encontrar en la sexualidad un refugio, en juntarme con gente que al final se reía de mí, pero yo no sabía que se estaban riendo de mí. Y, o sea, al final lo resumo todo en la búsqueda de aceptación y en el intentar ser una persona normotípica, una persona normal. O sea que realmente esa aceptación, esa lucha por encajar, o sea, esa Claro, porque a aceptación mí era siempre de me ti habían hacia ti dicho, misma. Celia, y no me lo había dicho mi familia, aquí vengo a aclarar, me lo había dicho el entorno. Celia, tú no puedes ser así, porque la gente de tu entorno no es así, porque cuando tú te rechazan, tú piensas, ¿qué pasa aquí? Yo tengo, si voy a cualquier sitio al que voy, nadie me quiere, o sea, nadie me quiere en ese momento, hablando en ese momento, al final dices, pues algo va mal, ¿no? Algo va mal en ti. Y claro, entonces empiezas a buscar maneras de sentirte aceptada, tanto por ofreciendo tu sexualidad, como cambiando tu físico, como yendo a un grupo de gente que ni fu ni fa, que te tratan mal, pero bueno, como te tratan, pues ya bastante, ¿no? ¿Y cómo solucioné todo eso? Pues mira,
yo vengo aquí a decir que a mí me ha costado mucho solucionar eso y no sucedió durante la adolescencia. Yo cambié mi chip cuando me independicé. O sea, yo me hice adulta, yo era una adulta muy adolescente, que como no comprendía, tenía lo que se llama, o llamo yo, el síndrome de Peter Pan. Yo quería ser siempre una niña, una, porque era el lugar donde yo encajaba, ¿no? Para mí. Hasta que me hice adulta, o sea, adulta ya era, pero me hice adulta cuando me tuve que ir a vivir sola. Y ahí fue cuando encontré en las redes sociales un montón de información. Y entonces yo fui aprendiendo y dándome cuenta de, de todo aquello que me estaba pasando, por qué me estaba pasando, ¿no? Y entonces primero empecé a poner métodos por mí misma y luego empecé a encontrar grupos de gente neurodivergente con la que juntarme. Porque a través de las redes sociales es más sencillo encontrar grupos tanto en Telegram como en WhatsApp, en el propio Instagram, ¿no? Con los que eres aceptada porque eres neurodivergente. Y de hecho a día de hoy todos mis amigos, con todo el mundo que me rodea es neurodivergente. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de la investigación y la búsqueda y de también mucha terapia psicológica debido a mi trastorno de la conducta alimentaria, pues yo he podido ir mejorando y a día de hoy creo que he podido solucionar, por solucionar tampoco porque al final siempre está ahí, ¿no? Pero he podido mejorar eso que sentía de rechazo y esa herida de rechazo y de sentir que nadie me quería y de encajar. Y ahora a día de hoy yo no quiero encajar en ningún sitio. Quiero que la gente me acepte como soy. Te estoy aplaudiendo, lo que pasa es que como no me ves, pues no lo sabes. Se lo digo a la audiencia entera, igual que te lo estoy diciendo a ti. Ole, porque estamos todos muy acostumbrados a tener que querer encajar. O sea, y si no quieres encajar y si no te esfuerzas por encajar, entonces es motivo de rechazo y te señalan hasta que llega un momento en el que dices, mira, el que me quiera como soy, me va a querer Sí, como soy. Y ya está, me va a aceptar tal y cual de hecho, soy. Y ya está. No me va a señalar porque no soy como el resto. Si resulta que yo nací oveja negra, ¿para qué quiero ser oveja yo blanca? Si siempre soy digo que negra, soy no oveja de pasa nada. multicolor. Pues negra. pero, siempre, Di que sí. pero siempre digo una Un cosa, que multicolor. al final, y esto es algo que he aprendido este año, ¿no? Al final cuando tú dejas de encajar, realmente encuentras gente que encaja. No sé cómo, pero aparecen. O sea, a mí es así. Es así. Porque en ese momento tú ya te has aceptado y has aceptado que la sociedad tal y como es no va contigo. En ese momento Sí, tú empiezas a atraer correcto. personas que te encajan. No porque las necesites, no porque estés diciendo, es que necesito encajar porque No, necesito amor, porque necesito que me quieran. No, no, sino porque tú ya te has sí, aceptado y tú ya te has querido. Entonces, las personas que están destinadas a aceptarte y a sí, eso es quererte cierto. aparecen. Así que una última pregunta y ya terminamos el Muy bien. episodio de hoy. Dale un consejo. Es que sé cuál va a ser, Sí. porque ya llevamos 3 episodios y creo que te conozco bastante. Dale un consejo a los amigos de las personas Pues un consejo neurodivergentes. muy básico, acéptala como es, no la cambies y sobre todo quiérela mucho porque cuanto más quieras a la persona neurodivergente, más te van a querer y vas a ver que el amor que te dan es es súper bonito y además no lo hacen, nunca lo van a hacer porque quieran algo a cambio. Es decir, será un amor desinteresado y un cariño que de verdad, es que me voy a poner a llorar, de verdad. El, que sí, que simplemente Libre. cuida a la Libre. persona neurodivergente y acéptala como es y acepta sus limitaciones e intenta ayudarla siempre que puedas, porque al final lo van a agradecer mucho, porque
hay que pensar que han vivido muchos años sin amigos, se han pasado mucha vida solos y encontrar gente realmente, sobre todo ya no gente neurotípica que esté con gente neurodivergente, que la acepte, la quiera y sobre todo que la cuide, es un regalo. Qué maravilla, qué bonito y qué bonito tenerte aquí un día más, Celia. Muchísimas gracias por haber venido, por toda esta sabiduría y toda esta experiencia que nos regalas. Y muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar aquí un día más en Masterminds. Así que el próximo episodio será, será acerca de esa adaptación, esa transición de la persona de la mente neurodivergente hacia el mundo laboral. ¿Quién es el gran Yo lo inadaptado sé, aquí? pero para la semana que viene. Que viene os lo La semana que contamos. viene nos enteraremos. Un besito muy grande Hasta y hasta la semana que luego. viene. Adiós. Bye bye.